Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos Cosmo, somos una consultora de experiencia de cliente y queremos sumarnos a este mes donde vamos a celebrar la experiencia de cliente y el CX Day, que es el 3 de octubre. Vamos a realizar varios paneles, aproximadamente 5 paneles de discusión en torno a ciertos temas relacionados a la experiencia de cliente, donde vamos a invitar a gente de Chile y de fuera de Chile. Sí, hoy vamos a conversar con Juan José Elizondo, que él es analista de experiencia de usuario senior en LATAM Airlines y también se va a incorporar ahora como diseñador asociado en Diga33, una empresa española de Customer Experience. Eh, Vamos a conversar sobre el tema de la innovación y cómo esta puede ayudar a las empresas de distintos tipos. No hay que ser necesariamente un gran corporativo transnacional para implementar Customer Experience. Perfectamente lo podemos hacer desde la microempresa o la pequeña y mediana o las tradicionales, incluso siendo una especie de startup. Entonces vamos a abordar la innovación desde la experiencia del consumidor o del cliente, dependiendo de la traducción. Eh, Vamos a intentar entender su complejidad y las cosas que esto implica. Hoy tenemos a gente invitada, Pamela Donoso, mi partner, mi socia, y también está Juan José Elizondo, un senior UX analyst y que viene a trabajar en empresas como LATAM Airlines, Last Minute, y hay otras que se me escapan que también tienen que ver con viajes. Ahí Juanjo nos puede contar un poco más sobre eso. Bien, este es el año del propósito, según lo que es Thinking Group. Y bien, me gustaría un poco que comencemos, antes de ir al tema principal, que comencemos a discutir sobre qué significa esto del propósito dentro del Customer Experience, por qué creen que es necesario y un poco qué sería su visión, tanto de Juanjo en España y Pamela acá en Chile. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Cosmo, somos una consultora de experiencia de cliente y bueno, todos los años estamos tratando de hacer, promover en realidad el concepto de la experiencia de cliente y cómo se está abordando en el mercado actualmente, porque nos hemos dado cuenta de que aún faltan muchas cosas y necesitamos como profundizar un poco más y evangelizar un poco más también en los temas que tienen relación en la investigación respecto a la experiencia del cliente y no tomarlo tan... Bueno, el año pasado, y como todos los años, se establece un concepto como tema de conversación y profundizar en ello, y el año pasado fue la emoción, un poco para entender que es muy importante el lado del cliente. Es muy importante también tener gente que representa a la empresa y que pueda empatizar con tus clientes. Hoy en día eh, estamos con otro concepto este año que se llama el propósito y también tiene que ver con el entender más que nada como el objetivo del por qué nosotros estamos haciendo procesos, mejorando procesos dentro de una compañía. Entender la cultura de la compañía, cómo la comunicamos a nuestros clientes también y ser coherentes con lo que nosotros ofrecemos. Eso principalmente, y es el concepto del propósito. Sin un propósito nosotros no tenemos ningún objetivo claro y tampoco podemos transmitirlo y ser fieles a lo que significa la cultura de la empresa. No sé si tú, Alexis, tú consideras que esto también es importante. Yo creo que no lo hemos tomado de una forma seria o de una forma más profunda como debería ser actualmente en las empresas de experiencia de cliente, que en realidad somos bastante pocas. Mira, yo sí creo que sí se ha tomado en serio esto, pero no con la profundidad que uno espera. O sea, muchas veces he visto muchas empresas que intentan implementar procesos de Customer Experience o de UX también, pero se quedan muy estancados como en cuál es mi retorno, en qué convierto esto. Pero luego de eso van perdiendo como un poco el ánimo porque se encuentran con pequeños problemas internos, tanto de estructura o como de gestión de personas, y es porque en realidad el cambio que ellos tienen no pasa por un cambio de culturas, sino que pasa
simplemente un procedimiento, un proyecto muy puntual y lo ven como algo aislado que no es coherente con el propósito general que tiene la empresa. Y eso hace que muchos proyectos o pierdan su intensidad o simplemente se cumplan, pero alcanzando como un objetivo bastante, o sea, no los óptimos dentro de lo que esperaban. Entonces, cuando ya existe, a ver, un dicho que uno no ve el bosque porque lo tapan los árboles. Entonces, es un poco como lo que pasa con esto, que cuando uno empieza a trabajar dentro de esto, se suele perder dentro de estas políticas, las posibilidades de las cosas, pero se pierde un poco esa orientación. Entonces, tener en mente el tema del propósito es importante porque nos ayuda a mantener un enfoque y una claridad sobre para qué estamos trabajando y realizando También todos estos tipos una de cambios. coherencia. Claro, una coherencia. Sí, Eh, a mí lo que me ha ocurrido, creo que al final hemos tardado mucho en todos estos temas también de transformaciones digitales, ¿no? Que al final culturales y que tienen que ver mucho más con procesos de innovación interna y procesos un poco de diseño centrado en el empleado, o sea, llevar eso que estábamos llevando hacia afuera, llevarlo hacia adentro, es que al final, aunque suene muy duro, hay compañías que tienen alma y compañías que no la tienen. Si no tienes un propósito, no tienes un alma. Y sin un alma, sigues haciendo un tipo de marketing, y un tipo de comunicación y un tipo de acercamiento a tu cliente final que está vacío de contenido. O sea, es falso y digamos que la generación millennial y otras generaciones empoderadas lo que han puesto de manifiesto es que cuando no hay propósito real, cuando no hay algo cierto, algo genuino detrás, es muy difícil generar esa empatía con el cliente y normalmente el cliente descubre que en el fondo estás vendiendo humo, Claro. que no hay nada detrás, todos los temas de sustentabilidad, todo lo que estamos viendo ahora con temas de ecología, con temas de responsabilidad social corporativa. O sea, al final el tema es, bueno, hago, a ver si me explico, hago como que soy bueno, pero solo de una forma artificial, o hago que me importa un determinado sector o un determinado tema, o realmente lo vivo como una transformación cultural y lo vivo como algo que hace que yo me levante por las mañanas, vaya a trabajar, algo que hace que tenga sentido hacer un diseño centrado en el cliente porque pongo por delante el propósito antes de estar todo el rato lo que dice Alexis, ¿no? Solo con revenue, solo con si cumplo o no un KPI. O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser fieles al propósito y a entender que solo hacer dinero no siempre es la forma más sustentable de hacer dinero a largo plazo? Es decir, se puede hacer dinero muy rápido, un propósito, se pueden hacer piraterías muy serias que se han hecho, se pueden tener modelos de negocio rozando la legalidad o rozando la ética que generan dinero, pero ahora lo que está sobre la mesa es qué pasa cuando realmente quiero generar algo a largo plazo y quiero proveerme a mí, a mi compañía y a mis empleados de un propósito que les haga venir a trabajar. Que esto es un tema súper profundo que podríamos estar hablando aquí incluso de modelos económicos y de cosas un poco así más medio revolucionarias en las que no quiero entrar, pero en el fondo estamos hablando un poco de eso, ¿no? Sí. No es lo mismo que yo, por ejemplo, en una aerolínea realmente llegue a un punto en que diga yo no voy a llegar a ser Ryanair y no dar agua a la gente en el avión, ¿no? O no voy a hacer un avión sin baño. Probablemente hacer un avión sin baño me genere mucho revenue. La pregunta es dónde pongo el límite con respecto a la atención al cliente y con respecto a lo que yo quiero hacer, que en teoría en la TAMES, por ejemplo, cuidar que los sueños lleguen a su destino. Si yo me he puesto ese propósito, cuidar que los sueños lleguen a su destino, no puedo vender mi alma al diablo constantemente solo en pos de la rentabilidad, ¿no? Tengo que encontrar un equilibrio para ser fiel a mi propósito y que las personas que vengan a trabajar a la compañía no sientan que son malas personas. Yo fui teleoperador cuando era joven, a mis 20 añitos, del Banco Santander en España, en Superlínea, y yo recuerdo días de irte a casa muy triste porque le había dicho a una señora que estaba postrada en una silla de ruedas que la única manera de hacer ese trámite que tenía que hacer era ir a la sucursal. Y esa señora no tenía nadie para que le fuera a la sucursal a hacerlo. Y yo no tenía una forma de arreglarles online porque tenía un protocolo que me decía eso no se puede hacer más que. Entonces, ¿cómo te vas a casa cuando tienes que decirle a una persona, a un anciano que está en una silla de ruedas, que le abandonas a su suerte porque tus protocolos te dicen que no puedes ayudar? Pues evidentemente la gente duraba muy poco tiempo. Sí, pues las personas son las que construyen las empresas, entonces
Hay que entender de que hay, o sea, independiente de todo lo que signifique una empresa que tenga un fin de lucro, tú estás trabajando con personas y inevitablemente vas a tener que empatizar con ellas. Y eso también hay que considerarlo, ¿sabes? Y aparte de eso, que el consumidor hoy en día también es muy distinto al anterior, ¿sabes? Es un usuario que es mucho más informado, sabe mucho más diferenciar, sabe quién te está engañando, sabe qué es lo que más le conviene y quién realmente tiene un propósito, ¿sabes? Como empresa. Y eso yo creo que la gente igual lo valora, y eso trasciende también como empresa, como marca, desde adentro hacia afuera. Claro, el propósito también es muy importante porque te ayuda a construir estas relaciones. Ya veíamos también lo que marcaba Colin Chau con su Emotion Signature, que dice que en realidad la credibilidad, la lealtad, todo eso tiene que depender de qué tan exitosamente se ha construido una relación entre el cliente, el consumidor, con tu producto y servicio. Entonces, el propósito ayuda mucho a dar ese paso de entre una persona que está conociendo una marca, se está empezando a relacionar con ella, a una que ya confía y tiene cierta lealtad y sigue renovando y sacando nuevas líneas de productos con ellos. Entonces, el propósito es fundamental para lograr esa conversión dentro de las personas. No sé si hay profesionales actualmente capacitados para poder hacer esta homologación de áreas, porque hoy en día las empresas grandes operan como sistemas como muy independientes. Entonces no se conectan, no hay como una cohesión de trabajo donde todos trabajen en conjunto bajo la misma línea. Pasa mucho en las grandes empresas eso. Desde una cosa muy trivial como realizar un trabajo, un proyecto, hasta el tema de los recursos. Los recursos Y eso que comentas, Pam, es curioso porque en el fondo el propósito, si se entiende como una base o un cimiento sobre el que generar, digamos, principios de diseño para la compañía, sería la forma más fácil de que esos silos de la compañía se interconecten. claro. No hay forma más sencilla, igual que hay una constitución en un país, y eso es lo que vertebra el sistema luego legal y de reglas, regimos y por las que se riega la convivencia, no hay nada más fácil que hacer un propósito fuerte y que sea real para generar los principios de diseño por el que se tienen que ir moviendo de forma transversal las comunicaciones entre esos silos y que el producto que baja o que sube internamente y hacia el cliente tenga una coherencia. Claro. Ese centro tiene que ser ese propósito y tiene que ser real. Yo creo que esa es la diferencia. Tiene que ser suficientemente real desde arriba, o sea, haberse comunicado de una forma real como para que yo pueda, como product owner, diseñador, decir, esto que me habéis dicho no lo voy a hacer porque va en contra de mi propósito. Entonces, por encima de mi business case está el propósito. Voy a intentar hacer dinero, pero no puedo romper el propósito para hacerlo. Si eso no ocurre, si las jerarquías de la empresa no hacen hincapié en que eso es lo importante, al final todo el mundo va a ir a intentar que su cuenta de resultados sea más grande y le va a dar igual el propósito, la investigación, si el producto está pensado no para el cliente final. O sea, ese es un poco donde creo que está el reto. El reto está en que la compañía se tome esto, voy a decir una cosa un poco rara, pero casi como una religión. O sea, uno debería tomarse este propósito como algo un poco sagrado, como el Santa Santorum de la compañía, ¿no? Lo que no debemos corromper o lo que no debemos llegar a destruir, por mucho que queramos crecer, ¿no? O hacer. Claro. Es parte de eso, o sea, yo como periodista, yo entiendo perfectamente que hay que construir una cultura, o sea, hay que construir una cultura comunicacional desde adentro, hay que generar un espíritu que permita que la gente que trabaja en cada empresa pueda transmitir y cumplir con la promesa que se le está otorgando al cliente, ¿sabes? Y además, eso te va a permitir también hacer una mejor gestión del cambio, porque hoy las empresas tienen que cambiar, o sea, está rápidamente cambiando, la audiencia está especializándose un poco más, sabe más, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, tú tienes que ir de acorde a lo que está pasando hoy en día en el mercado y en tu público. Por lo tanto, la gestión del cambio es súper importante y no es menor, porque es muy
muy difícil hacerlo. Así que yo creo que es muy importante, como nosotros hemos hablado acá, el tema del propósito, el concepto, el espíritu de la empresa. Es muy importante. Bueno, mira, yo creo que también parte del propósito, o sea, en realidad el propósito en sí también es parte crucial para el tema de la innovación dentro de cualquier tipo de empresa, independiente que sea una microempresa, una pyme, una gran empresa, una transnacional, o incluso las startups que tienen su propia filosofía y metodología de trabajo que se está como separando un poco de la empresa tradicional. Eh, Bien, me gustaría un poco que nos vayamos acercándose al tema principal de esta conversación, que es el cómo innovar en las empresas aplicando Customer Experience. Y las primeras preguntas que tengo sobre eso y que podría tener la gente ¿es posible aplicar Customer Experience en todo tipo de empresa? O sea, una microempresa podría llevarlo, una grande lo hace y cuáles son las principales dificultades que tiene. ¿Es posible que una startup pueda crecer pensando en Customer Experience? Mm. Bueno, yo desde la parte un poco más de empresa que ahora me ha tocado trabajar, no más gigante, digamos. Vemos que la TAM Airlines pues, son 50.000 empleados, cientos de departamentos, en fin. Entonces, la parte de experiencia, que es Customer Experience por un lado, que es más experiencia de viaje o de vuelo. La parte más digital, digamos, yo estoy en contra de que haya esa división digital y no, pero existe. En la compañía, ¿no? Estamos intentando integrarla, que era la parte un poco de UX y la parte de diseño dentro de la parte digital. Al final, hay herramientas concretas que te ayudan. La gente empieza a entender que es importante esto, pero, por ejemplo, fue mucho más fácil, un poco enlazando con el tema del propósito, cuando la compañía hizo la fusión con Brasil y se generó la nueva marca de la TAM Airlines y se generó un propósito fuerte y se dijo, bueno, esta es la nueva base por la que tenemos que ir, sí que fue un poco más sencillo empezar a generar productos y servicios que dieran valor al cliente final y además había una especie de tendencia de decir, bueno, tenemos que ser mejores que la competencia y tenemos que ser mejores en la competencia desde un poco desde el modelo de innovación, es decir, no solo ser mejores en conseguir más dinero. Luego es verdad que con el tema de las low cost y un montón de, bueno, pues la compañía cuando vienen las vacas gordas es más fácil innovar, es más fácil que son tan de dinero fácil, como digo yo, ¿no? Son de un lifetime value a largo plazo. Pero más o menos el guión era este tipo de cosas que tienen que ver al cliente. Entonces hubo que poner herramientas en medio para que... El problema fue que la transformación digital empezó solo por digital. Es decir, ese es el gran error de las compañías, ¿vale? Entonces, hasta que se dieron cuenta que nosotros no podíamos realmente hacer nada que tuviera al cliente en el medio, ninguna innovación en el diseño de servicios, etcétera, solo nosotros solos, que si ya venía el producto definido de otras áreas de la compañía que eran mucho más analógicas, que no tenían este enfoque, al final lo que te daban es, oye, digitalízame esto que estaba pensado desde una mentalidad analógica, que no se había hecho investigación, que no tenía el cliente en medio, que no había habido ni encuestas ni ningún tipo de, en fin, nada. Eso no vale para nada. O sea, transformar un trocito, yo esto es un poco, lo digo siempre, es como cuando Marx hablaba del comunismo, decía, bueno, el comunismo solo tiene sentido si todo el planeta es comunista. Pues yo creo que la agilidad digital, el tema Lean, todas estas cosas un poco de las que hemos estado hablando últimamente, solo tienen sentido si toda la compañía va a estar empapada de ese. Cuando la compañía entendió eso y desde arriba empezó a decirle a todo el mundo, oye, tenéis que colaborar de forma ágil y de forma más lean con las diferentes áreas digital, entonces empezamos a poder hacer cosas que tuvieran al cliente en el centro y cambiar algunos conceptos que venían desde stakeholders desde la investigación, porque de nada vale hacer investigación solo en usabilidad o solo en accesibilidad, es una cosa como muy superficial que está en la última capa de la interfaz, cuando en realidad el producto o el servicio viene ya mal diseñado. O sea, el diseño hay que entenderlo como una capa mucho más arriba, ¿no? Entonces, claro. Es escalar hasta el stakeholder para decirle, oye, bájate aquí y co-creemos juntos con el cliente en medio y ser un poco ese catalizador entre lo que el stakeholder un poco aislado de la realidad piensa y ocurre en la calle, ¿no? En la trinchera. Ahí estuvo un poco la mayor dificultad. Al final, lo que hablamos siempre, la dificultad fue cultural. Es decir, las herramientas están ahí, ahora podemos hablar de algunas herramientas que ayudan en la empresa a también forzar la transformación cultural, porque puede ver unos resultados y ver que hay ciencia y hay data detrás.
Pero el problema principal fue convencer a la gente de que esto no era un tema de que nosotros tuviéramos que ser ágiles y sacar muy rápido los productos y servicios digitales, ¿no? Aquí el tema era que toda la compañía tenía que ser ágil y cambiar sus conceptos de lo que era diseñar y de lo que era pues, en cascada o proceso final, etc. Ese es el reto en realidad, o ese fue el reto en la TAM. Yo creo que una startup, gracias a Dios, puede comenzar de una forma mucho más fresca. Otra cosa es cómo escale ese modelo. Creo. Yo he vivido en una startup que era motopoliza.com de seguros, que yo llegué en un momento que ya estaba un poco más madura y todavía era pequeña como para poder mantener procesos muy centrados en el cliente y diseño centrado en ese propósito del que hablamos. Pero en cuanto empiezas a crecer y si creces exponencialmente, normalmente esas cosas son muy complicadas de hacer. Pasan a ser igual de complicadas de hacer que en esa estructura gigante o dinosaurica como es la TAM. Y la TAM, o sea, me imagino que tiene estructuras, bases monstruosas, o sea, que tú también no puedes, aunque tengáis todas las ganas de hacer cosas nuevas, y la gente pueda cambiar mentalmente o culturalmente lo que quiera hacer hacia el camino de innovar, también te topas con ciertas burocracias, con ciertas cosas, plataformas, estructuras que están ahí, pero son la piedra de tope. Sí. Lamentablemente son la piedra de tope y tiene que pasar un tiempo para que puedas hacer ese cambio, esa transformación real en el fondo. Pero ese es el truco del que hablamos. Cuando, por ejemplo, tú tienes un departamento de compras anticuado o diseñado hace 20 o 30 años, yo me acuerdo que queríamos comprar unos muebles que fueran un poco... Ya ves tú, voy a decir una anécdota muy idiota, pero es un ejemplo de cómo pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Nosotros queríamos simplemente hacer un pequeño... Teníamos un espacio de trabajo, no era ni siquiera una oficina, era un espacio de trabajo amplio que compartíamos los UX con los content y los UI, era un espacio como de UX, y queríamos comprar unos muebles que fueran un poquito más, aparte de más bonitos y modernos de los que teníamos con proveedores, digamos, oficiales de la TAM, era simplemente que fueran mesas que se pudieran plegar para que pudieran dejar un espacio diáfano y pudiéramos decidir un espacio más multitarea, ¿no? Bueno, pues como los proveedores no daban ese tipo de muebles, no los tenían, los proveedores que estaban autorizados por la TAM no los tenían, nosotros lo tuvimos que comprar por fuera. Pero cuando llegaron los muebles, los técnicos, esto es una historia totalmente verídica, ¿vale? Los técnicos, entre comillas, que montan los muebles en la TAM, que también están contratados, como de alguna manera solo saben montar los muebles de los proveedores, tuvimos que escuchar de una persona, te hablo de un mueble de Homey, ¿vale? O sea, que tampoco te hablo de un mueble, ¿vale? Los de Ikea son más fáciles, los de Homey son un poco más difíciles, pero vamos, cualquiera los puede montar, ¿no? Sí. Entonces, estos técnicos nos dijeron que, desde aquí un saludo si me ven los técnicos, a ellos, ¿no? Es un tema de burocracia, no es culpa, pero sí. Nos dijeron, no, es que no estamos cualificados para montar este mueble. Estuvimos 2 semanas sin el mueble sin montar. Yo dije, mira, traigo las herramientas y lo monto, no pasa nada. Pero dijeron, no, porque no puede ser. Estamos pagando un departamento de gente que se dedica a montar muebles. Entonces, no lo vamos a montar nosotros. Vamos a intentar mover la burocracia para que entiendan que tienen que montar también muebles que no vengan del proveedor oficial. Y después de 2 semanas y de hablar con el gerente general de infraestructuras, o sea, con un señor que prácticamente está allí comprando oficinas, para que les dijera a estos señores que por favor montaran el mueble. O sea, imaginaos si no tarda 2 semanas en montar un mueble, ¿cómo vas a innovar? Sí. Claro. O sea, que tardas muchísimo tiempo en que la gente entienda que esas cosas son ridículas, absurdas. O sea, porque yo sé que en Chile estamos acostumbrados a oír lo del funcionario. O sea, los de la TAM se definen como funcionario de la TAM. Pero en España la palabra funcionario tiene una connotación solo gubernamental. Es decir, el funcionario solo es aquel que trabaja en una administración pública. Y normalmente el funcionario es el que, bueno, tiene un horario muy bueno, se toma 1 hora para desayunar, luego se toma 1 hora para merendar. Acá pasa lo mismo, Trabaja, claro. Pero hay que entender que llamarse a sí mismo funcionario de una forma, digamos, orgullosa dentro de una compañía es la traducción directa de esto que hablamos del mueble. O sea, ese funcionario tenía su regla burocrática que era: yo sé montar estos muebles,
cualquier cosa que se salga del plano de estos 4 muebles, ya no la hago. O Mm. sea, entonces, imaginaos lo que significa mover algo así. O sea, realmente es desesperante, pero se puede. Yo certifico que al final ahí estaban nuestros muebles y a partir de ese momento todos los demás equipos compraron muebles por fuera y estos señores muy amablemente, con mucha profesionalidad, montaron los muebles. Pero Genial. hubo que romper Hubo que O sea, presionar. creaste el la barrera. precedente Claro, para que los demás empezaran creamos ese precedente y al final que puede ser algo súper mínimo, pero en el fondo es parte de lo que uno vive día a día. así es todo. Así es todo. Sí, pues sí. Alexis, ¿qué opinas tú? Cuéntanos. Mira, a mí todo esto me recuerda un poco Voy a filosofar. Claro, mira, me recuerda un poco al caso de Estonia. Ustedes saben que Estonia, cuando se liberó de la Unión Soviética, hizo todo un cambio y aprovechó también de desechar todas las estructuras que venían heredadas. Entonces, la media política tenía 30 años y ellos decidieron apostar, porque tampoco era un país de 1.300.000 personas, 300.000 personas, entonces mucho dinero para construir carreteras no habían, entonces ellos tuvieron que apostar todo lo que tenían a formar sus profesionales de informática y establecer sus propias líneas de comunicación, y hoy en día son los líderes en tecnología. Han creado cosas como el Digital ID o el sistema de e-residence, el e-health, y tienen todo este sistema de blockchain y han logrado innovar con prácticamente recursos inexistentes. O sea, comparado con un país normal, o sea, ellos son por lo menos 90% más pequeños que Chile, y aún así Chile no es capaz de llegar a ese acuerdo. Mi punto con esto es que eso de esa filosofía, porque básicamente esto es una filosofía de cómo se deja a un lado un sistema que se viene arrastrando y cómo se adopta esta disposición frente a la vida de hacer cosas en función de solucionar la vida de las personas, en aprovechar mejor los recursos y provocar de verdad una transformación de tanto la filosofía como es, ok, vamos a ser minimalistas y vamos a optimizar los recursos, y otra también en función de para quién estamos desarrollando estos cambios. Entonces, yo Es que creo ahí que también tiene que ver hay mucho un con eso. propósito mayor también. ¿Cachai? O sea, como país necesitaban sacar recursos de alguna parte y por eso tomaron la decisión, hicieron la gestión del cambio súper fácil. Y aparte que era un modelo donde había menos personas, o sea, era mucho más fácil implementarlo. Eso es una realidad. O sea, si nosotros quisiéramos implementar ese modelo de negocio, o sea, modelo de negocio, modelo de economía, acá en Chile es muy difícil, mucho más difícil, como puede pasar en una empresa. Las estructuras que llevamos arrastrando. Pero es lo que dice todo está aquí. O sea, Claro. al final no hay, Por supuesto, no claro. hay una restricción física, ni siquiera hay una restricción de dinero, ¿no? Que es lo que dice Alexis. Es una restricción mental. Y eso es lo fuerte de todo esto, es eso, que al final la persona que viene un poco como coach o estos agentes de transformación en las empresas y tal, la mayoría de esta gente son psicólogos grupales o trabajadores sociales comunitarios, como quieras llamarles. Son personas que lo que van a intentar hacer es que la gente que tiene mentalidad vieja, y no digo la gente vieja, hay gente vieja con mentalidad joven y gente joven con mentalidad de viejo, esa mentalidad vieja, cambiarla cuesta, pero si pusiéramos serios con este tema, al final es más un poco como expresarlo, es algo así como decir, bueno, ¿quieres formar parte del futuro que se viene y de una nueva sociedad que ya están dando? ¿O te quieres quedar atrás? Pero no, como no hay mucha alternativa, es curioso que tengamos esta resistencia a un cambio que es inevitable. Siempre se ha tenido, en todas las revoluciones. Podríamos hablar de temas históricos, que yo sé que Alexis en eso es mucho más erudito, ¿no? Pero eso ha ocurrido siempre. Es decir, a veces negamos a dar un cambio que encima es inevitable. Porque si hubiera alguna manera de evitarlo, yo podría entender que hubiera gente que dijera, no quiero transformaciones, volvamos a una economía sencilla, cerremos el chiringuito y tengamos una vida tranquila, que quizá fuera un camino muy respetable, porque a mí también me da miedo a veces lo rápido que... Pero es un camino sin salida, es un suicidio. O sea, el cambio está ahí. Por ahora parece que es un cambio mejor para las personas y mejor para la sociedad. Esa es mi sensación. Creo que es mejor. Cuidado con los modelos de Silicon Valley, un poco de
capital riesgo y de startups muy heavy, porque ahí no siempre se llevan este. O sea, hay un rollo de que la gente se piensa que se trabaja muy poquito en una startup. Bueno, cuidado que cuando entra un capital riesgo de 100 millones y te piden un rendimiento del 1000% en 3 meses, ese rollo hippie se va al carajo. Sí. O sea, que también hay que ver dónde está eso, ¿no? Pero yo sí que estoy viendo de startups pequeñas que creo que son muy interesantes. Mira, en España somos incapaces, como en eso somos muy parecidos. O sea, no hay una diferencia grande con Latinoamérica o por lo menos con Chile. Somos igual de desastre con el tema de las jornadas de 8 horas sentado en tu asiento, o de 10 o de 12. Sigue habiendo mucha gente con el tema de ir muy formal al trabajo, menos en Chile, pero sigue existiendo. La gente que tiene hijos y tal no hay forma de conciliar la vida. Y solo capaz de encontrar profesionales en estos sectores de innovación y en estos sectores de tecnología es cuando han dicho tenemos que cambiar nuestra cultura porque a esta gente o más este millennial o este nuevo perfil que queremos contratar no va a venir solo por el dinero, quiere saber si va a poder tener vida y además valora que su creatividad y la manera en la que entiende el mundo él es como es, él innova como innova, él tiene esa nueva forma de pensar menos vieja, justo porque pone la vida también por delante. Es decir, no sé si me estoy explicando, no es que sea un tío que quiere ser un funcionario, un vago y no hacer las cosas. No, es que si no tengo una vida y si no tengo otro marco de referencia, si no viajo, si no puedo ver cine, si no puedo leer, si no puedo estar con mi familia y con mis amigos, tampoco produzco ni soy el tipo de innovador ni el tipo de profesional que quiero ser, porque no añado cosas a mi vida y no te las puedo dar a ti, compañía o organización. Porque eso también es importante, no es que sea una generación de gente que quiere vivir más cómoda y tocarse. Y no dar el callo, no poner el trabajo en valor. No, lo que pasa es que entendemos que no hemos venido al mundo a vivir sin un propósito. Y yo creo que eso es muy bonito, porque aquí estamos haciendo si yo tengo un propósito que es vivir y vivir feliz y vivir con otros, etcétera, tengo que ir a una empresa o una organización que también tenga un propósito y que dentro de sus propósitos estén los míos. Sí. Porque si no, evidentemente, la relación de la que habla Alexis, no vamos a encontrar ese punto de encuentro ni entre profesional. Y yo creo que un poco ahí está la. Claro, que todos encuentren la motivación para poder hacer sus cosas. De hecho, eso abre otra pestaña, y tal vez nos salimos un poco del tema, es que pasa algo con los millennials, es que ellos, bueno, a todo esto hay muchos tipos de millennial, no es lo mismo el millennial que fue el que votó por Obama al millennial que hoy en día existe y está como saliendo a devorarse el mundo. Y también pasa el tema de que un millennial de Estados Unidos, o sea, alguien que nació en esa época y calza con la categoría, no se va a aplicar directamente a alguien que lo hizo en África o acá en Chile. Son subjetividades muy diferentes que no hacen millennial solamente por la edad. Bueno, a lo que voy con esto es que el millennial hoy en día, o lo que se entiende el arquetipo de millennial, es una persona que está buscando comprometerse con causas. ¿Ya? Es muy como decía Juanjo, es una persona que está evaluando constantemente cuál es la visión, cuál es el valor, el propósito que tiene una empresa, y si eso calza con lo que este millennial tiene en su estructura mental, él va a ser un defensor de tu marca, va a trabajar con gusto contigo, muy motivado, y y va a sumarse en esta especie de relación con la empresa. Entonces, y eso da un link de nuevo hacia lo que es el Customer Experience, con el tema de que hoy más que nunca es muy importante tomar el tema del empleado, la experiencia del cliente interno, que es el empleado, la gente que trabaja contigo en el día a día y está dando estas soluciones. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja contigo en tu empresa y la que te ayuda a entregar este servicio o a generar estos productos es la misma gente que después va a atender en cierta forma a tu cliente y es la cara visible de tu empresa. Entonces, si esa persona no está motivada, no está comprendida, no está comprometida con tu propósito, tu experiencia va a ser mala. Generalmente en una de esas charlas que hablo sobre la experiencia humana, en realidad, hablo sobre cómo se entregan los servicios, porque uno puede diseñar un servicio de una forma muy, o sea,
teóricamente perfecta, que funcione en todos los puntos de interacción, todos los touch points, que todo funcione perfecto, pero siempre se omite, o sea, se cree que te entrega un servicio es una especie de robot que va a hacer todo perfecto, pero están olvidando el tema de la empatía, el cómo él va a interpretar las emociones, cómo va a analizar el contexto, qué va a pasar en ese momento. O sea, perfectamente puede haber, o sea, un apagón, o que llegue mucha gente, o que el calor altera a la gente. Son muchas variables externas que a todo esto los sistemas complejos ya se dedican a estudiarlo, pero a nivel de la persona o el equipo que está diseñando estos sistemas, no suele tomarlo en cuenta, entonces asume de que somos como especies de extensiones de su mano, de su cabeza, y, y no, y no lo considera. Entonces, el cliente que está interactuando con una persona que recién se viene integrando dentro de una empresa y ya tiene que atender, venderle un seguro o guiarlo en el aeropuerto para tomar su maleta y hacer check-in, si esa persona no está preparada y no está alineada con toda la estrategia y con todo el proceso, va a entregar una mala experiencia. Y también va a condicionar el recuerdo que yo como cliente tengo de la empresa y probablemente no vuelva. Todo. Entonces, afecta Funciona mucho todo. eso. Mira, en un avión, el momento en que te sirven la comida, esas 2 o 3 personas que están sirviéndote pueden hacer la diferencia en todo. Sí. O sea, quiero decir, cada detalle cuenta, ¿no? Y tú lo notas en un avión. Hay gente que quiere dos azucarillos para como la fila es muy larga y este es al principio del avión, no te pueden traer, si el azucarillo no está ahí y tienen que esperar a terminar la fila y volver, tú ya has terminado de comer, el café se te ha quedado frío, entonces que la persona que está haciendo eso haya decidido poner sus azucarillos en el sitio, que tenga la crema, que sea capaz de preguntarte de una forma amable, sepas o no sepas inglés, que tenga un buen día. Hay gente que intenta ser agradable, pero cuidado, que ser agradable cuando tienes un mal día es difícil. O sea, Sí, no sí. todo el mundo es actor profesional, ¿no? Para poner una sonrisa cuando no está bien. Todo eso es un problema ya o sea, cada detalle es un problema. En cuanto uno de la gente del staff tiene un mal día, tú ya vas a afectar a una cantidad de pasajeros. Te diría que si en un avión hay 200 personas y hay 6 personas 6 aeromozos o aeromozas o como queramos llamarle, ¿no? De asistentes de cabina. Y la mitad de los asistentes de cabina tienen un mal día o no están dispuestos a poner todo de su parte, la mitad de ese vuelo, 100 de las 200 personas de ese vuelo, van a tener. O sea, casi seguro, es casi matemático. Lo habéis visto en algún aeropuerto, cuando hay algún problema, algún retraso y ya hay algún problema en un counter, o la gente ya empieza a excitarse y ya todo es un desastre. O sea que es importante. Y luego un tema muy interesante, el tema de los robots. Primero en ser sustituidos por la inteligencia artificial y todos los temas de los chatbots y tal, están siendo los servicios de atención al cliente telefónico, porque durante una época esas personas que diseñaban decidieron que lo mejor era convertir en robots a las personas que cogen el teléfono. Y como decidieron convertirles en robots y obligarles a tener una sonrisa telefónica y a seguir un script, les convirtieron en susceptibles de ser rápidamente sustituibles por una tecnología, porque ya están deshumanizados. Es decir, a ti al final te da igual llamar a un contact center para hablar con una persona que hablar con un robot, porque los dos se comportan de una manera muy similar. Sí. Entonces hemos roto el valor de la última parte de la cadena humana, ¿no? Que era que todo el mundo quería que alguien humano, normal, sin sonrisa estúpida ni lo lamento, no puedo atender esa consulta o lo siento, como si fuéramos idiotas. Yo soy del operador y es una cosa horrible, ¿no? Te cosifican, te convierten en una herramienta, en una especie de... Entonces hay que reflexionar mucho sobre este tema, porque Sí, sí. ahora la gente pide más humanidad a los servicios. Entonces justo, claro, pensamos que es muy fácil sustituir a un teleoperador por un chatbot o una máquina. Sí es fácil, pero porque el diseño de ese teleoperador o de ese servicio estaba hecho para que esa persona no fuera humana, fuera sustituible. Sí. Se pudiera poner otra persona delante, se pudieran cambiar los turnos, se las usaba como un engranaje. Pero eso no es lo que la gente quiere. La gente no quiere otro robot que le trate igual de mal que le trataba el teleoperador. La gente quiere sistemas empáticos que se apiaden de tu alma. Coño, que sean humanos. O sea, ¿vale? básicamente la gente quiere soluciones, no que entorpezca el camino. Claro, y eso es lo que ocurría. De hecho, todo ese tema de pásame con un supervisor, pues, pásame con tu superior. O sea, que un teleoperador no tuviera ninguna capacidad de acción ni pudiera moverse va en contra de todos los valores que estamos hablando. Va en contra de todo lo que es innovar.
tú no dejas a los teleoperadores que vayan innovando, que vayan improvisando, que encuentren nuevas maneras de generar soluciones, lo que vas a tener es un servicio de mierda, que es lo que ha pasado. Estamos a largo plazo, al final, ¿qué ha ocurrido? Que todos odiamos hablar por teléfono con un operador, se van a perder millones de empleos, y es verdad que yo prefiero al final chatear con alguien porque me da tanta paja, tanta pereza, y me parece tan horrible el infierno de una llamada a un contact center, que cualquier otro tipo de sistema me vale, pero no porque yo prefiera ese sistema, lo prefiero porque la alternativa es un infierno. Sí. O sea, yo creo que todo el mundo prefiere llamar a alguien amable que la atienda de forma diligente. Pero sabiendo lo que hay en la línea telefónica, prefieren un correo electrónico, un chat, un chatbot, lo que haga falta con tal de no llamar. Exacto. Oye, ahí tú tocaste un tema que encuentro que es muy, muy relevante en cuanto a la automatización. Tú sabes que está este boom de que, y también es como esta especie de miedo, casi, no sé, paranoico en cuanto a que los robots nos van a reemplazar y que vamos a ser totalmente desechables y bueno, hasta que llegó la humanidad, muchos dicen que aquí se acabó todo, están asustados con los experimentos de Facebook, con la propuesta de inteligencia artificial de Elon Musk. Entonces, bien, en cuanto a Consumer Experience, uno puede decir, ok, uno puede innovar automatizando procesos que ya están, ya están sistematizados o de alguna forma porque hacemos que los humanos interactúen como si fuesen un robot o menos que eso. Entonces, si yo ya tengo un sistema que está sistematizado de esa forma y pongo un robot, ¿eso vendría a ser innovación? ¿Dónde estaría la innovación ahí dentro de la empresa? ¿Sería hacer este robot más humano, que sea empático, que, no sé, que de verdad te solucione problemas? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que al final, yo voy a hablar desde el tema un poco de... Ujú. Un contact center es muy caro, ¿vale? Sí, Tener una persona al teléfono es muy caro. Entonces, casi todo esto de los chatbots y tal, la realidad de historias es reducir costos. exacto. Fin. Entonces, con respecto a reducir costos, ahí habrá un cierto valor. Yo creo que, no sé si os acordáis el tema de las centralitas telefónicas. En su momento hubo alguien muy listo que dijo, bueno, voy a poner una centralita telefónica, marque 1, marque 2, marque 3, y con eso voy a ahorrar muchísimos costos y la gente va a ir directamente a la información que es relevante y no voy a tener... Todo eso es mentira gigante. No hay nada peor que una centralita telefónica, es imposible encontrar la solución y casi siempre es otro o pásame con un operador la opción más escogida, ¿no? Nadie Sí, hizo un buen diseño de las centralitas, no valen para nada y lo que hacen es enfadar más al cliente que lleva ya un minuto para intentar hablar con el operador, ¿no? Entonces, creo que con los chatbots va a ocurrir algo parecido porque nos hemos adelantado mucho. O sea, ¿os acordáis de la realidad virtual, no? Han pasado, ¿qué? 10, 15, 20 años desde que se podían hacer las mismas cosas de realidad virtual que se pueden hacer ahora, pero ahora han empezado a ser un poquito costosas, la gente puede tener su casco de realidad virtual, va a empezar a ser una cosa más barata. se ha Las, democratizado. claro, las televisiones 3D, otra absurdez, porque tenías que tener que 6 gafas en casa para que la gente las viera, no había contenidos, no había ningún canal que emitiera en 3D aunque fuera de pago. O sea, Ujú. nadie vio nada en 3D. Yo le bajé a mis padres unos documentales de unos delfines y tal que me tuve que bajar de YouTube porque solo eran para Blu-ray, meterlos en un pendrive y ponérselos allá a mis padres para que vieran que tenían una tele 3D, porque no había ningún contenido para que ellos vieran una tele. Creo que esto es un poco parecido. Nos estamos adelantando, Ujú. dando por hecho que la inteligencia artificial está ya en niveles de Skynet, y yo creo que nada más alejado de la realidad. En todo caso, estamos empezando a rozar buenos niveles de exploración y análisis de Big Data, que también fue una cosa que hace 5 o 6 años se dijo que iba a ser una revolución y hemos tardado casi 10 en empezar a sacarle partido. Empezar. Yo creo que estamos empezando. Entonces, creo que el Big Data y todo el tema de explotación de datos de tal está empezando a tener resultados, pero creo que hay un auténtico bomba de humo con el tema de la inteligencia artificial, entendida como que ya vamos a poder hablar con un robot en un chat que nos va a entender, que nos va a querer y nos va a dar mimos. ¿Tenemos que investigar sobre eso? Sí. ¿Tenemos que empezar a trabajar muy duro en ese tema? Sí. De hecho, Cosmo se está haciendo y creo que vamos por ese camino, pero la gente ha empezado sin capas de empatía y sin capas que tengan que ver con entender las emociones, ha empezado a generar chatbots que al final son un Eso yo creo que es el punto. El punto yo creo que es tratar de entregar las soluciones a la gente.
soluciones a la gente, porque actualmente tampoco tenemos gente que sea capacitada para tener esa empatía tampoco. O sea, es difícil también encontrar gente empática, aunque Sí. tú no lo creas. Entonces, de alguna manera u otra, pucha, lamentablemente, tenemos que llegar a este punto en donde tenemos que buscar las mejores soluciones para entregar, o sea, entregar mejores soluciones a la gente y de forma más sistemática, de forma más rápida, independiente de que esto signifique también un retorno de la inversión de una empresa, que sea más barato, qué sé yo. Yo creo que eso es fundamental también entenderlo. Pasa en todos los ámbitos de una empresa. Es muy difícil encontrar gente con competencias que sepa transmitir o que sepa como interpretar lo que necesita el cliente. Entonces, y mira, imagínate. Sobre todo si le quieres pagar 300 lucas. Claro, claro. También, claro, o sea, si le vas a pagar, claro, es que, bueno, en fin, es que ese es el problema, ¿no? Claro, pues sí hay un concepto también ahí, escucha, la gente no valora tampoco el trabajo que están entregando la gente. Y por otro lado también, claro, se empiezan a contratar gente externa, gente de otros países, ponte tú, y también se ha comprobado que a la gente le molesta mucho, que sea otra persona que tenga, realmente no se sienten conectados con la gente que está al otro lado del teléfono. Finalmente llegamos a este punto donde tenemos que entregar otras soluciones, ¿cachai? Así que vamos para el camino de la perdición de la inteligencia artificial. No, yo no lo veo tan negativo. No, pero Yo soy un defensor de la inteligencia artificial, en especial porque... No, sí, yo encuentro que está bien, está súper bien, ¿ya? Pero considerando todos los aspectos anteriores que hemos conversado. Y por otro lado, que también, quizás, claro, tú no puedes poner a una persona, en el caso que nosotros estamos desarrollando un software que podría identificar ciertos patrones de fraude, ¿cachai? A lo mejor tampoco hay gente que sea capaz de hacer esa acción, ¿cachai? A lo mejor no hay gente capacitada tampoco para identificar fraude. Entonces, la inteligencia artificial también viene a aportar, a entregar ese valor, un valor que a lo mejor el humano no lo puede realizar. De hecho, hay cosas muy interesantes, que es, a ver, va a haber un problema con el tema de la empleabilidad de la gente, ¿vale? O sea, va a ser complicado a nivel de empleo si esto va muy deprisa, pero se han generado también. Claro, y pensando en la parte positiva, la pregunta es, puesto hay que intentar que se quede sin trabajo con esto, pero yo he sido teleoperador, mi mujer fue teleoperadora durante un tiempo en la crisis en España. Es uno de los peores trabajos del mundo, equivalente a poner ladrillos al sol. O sea, es psicológicamente una cosa horrible. Entonces, claro, sí. También es desgastante. Ojalá un día nadie tenga que ser teleoperador, igual que ojalá un día nadie tenga que fregar suelos. Es decir, creo que son cosas que están bien. Es decir, si la tecnología y tal consiguen eliminar, digamos, puestos de trabajo, por ejemplo, pues ya no, los mineros, por ejemplo, en Chile sigue siendo una cosa muy normal, pero comparar la minería chilena con la minería que había en Asturias, en España, hace 50 años, que se morían todas las semanas 10 personas y que han muerto de cáncer todos a los 30 años, porque aquello era una extracción manual, etcétera. Es bueno que la tecnología sustituya a los mineros y que un día nadie tenga que bajar a la mina. Creo que eso es bueno. Entonces, yo creo que esto es igual, ¿no? Hay trabajos penosos y ser de un contact center es un trabajo que no es bonito, y yo lo digo por experiencia propia, o sea, no es un buen trabajo. A ver, habrá gente que le apasione, pero en general en banca, en seguros, en temas muy masivos, en temas de teleoperadores, o sea, de grandes operadoras de telefonía, es un trabajo horrible. Si llega un punto en que de forma gradual esas personas pueden hacer otras cosas, no las dejamos en la calle y conseguimos que robots empáticos y buenas personas nos solucionen nuestros problemas con muchas más posibilidades de acción, yo creo que en ese aspecto la tecnología y la inteligencia artificial puede hacer mucho más felices a personas haciendo trabajos que queremos hacer. Yo siempre digo que al final el Roomba este que va por el suelo, ¿no? Y que te va limpiando la casa cuando tú no estás, oye, pues que tener una persona fregando el suelo. O sea, quiero decir, yo prefiero no tener a nadie fregando mi suelo. O sea, lo friego yo, pero si me lo friega el Roomba, mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene sentido. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la empleabilidad. En Europa ya tenemos muchas dudas con este tema. Finlandia o Islandia ha empezado con pilotos de rentas básicas universales, rentas para darle dinero a la gente que tenga una renta básica, ya preveyendo que hay un montón de puestos de trabajo que se vayan al hoyo,
sin trabajo. Ujú. Entonces, bueno, ahí hay un par de temas muy peligrosos con eso, pero habrá que ir manejando, ¿no? Aún así, es lo que dices tú, ya cuesta encontrar a personas empáticas y encima las quieren baratas. Quieres una persona empática que tenga capacidades blandas, bla, 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 pero que sea muy barata. Al final eso es lo que acabas entregando es un... Entonces, quizá la alternativa sí que sea una inteligencia artificial que tenga siempre un buen día, que tenga todas las capacidades para hablar contigo y además tenga todos los protocolos para poder ser su propio jefe. Es decir, tú tienes un teleoperador que en realidad es team manager y que en realidad, o sea, puede hacer cambios en el protocolo y hacer cambios en tiempo real para reestructurar el servicio, para innovar en el instante. Eso, una unidad humana, es difícil que lo tenga, ¿no? En tiempo real. Bueno, yo creo que sí, que al final ese será el futuro. Pero la capa de empatía no la tenemos terminada, no se ha hecho todavía bien, hay que investigar sobre ella y estamos lanzando ahí robots que lo único que dicen es, bueno, si sale la palabra viaje, le hace esta pregunta. Si sale la palabra... Claro. Decir que eso es inteligencia artificial... No, es que hay un problema ahí de Es que es interpretación. ridículo. Sí, es que hay un problema de interpretación ahí, porque mucha gente dice, oye, como estamos en el boom del chatbot y de la inteligencia artificial, todos dicen, oye, yo hago inteligencia artificial, pero en el mejor de los casos lo que están haciendo hoy en día es deep learning, que es aprendizaje de máquina profundo. Y bueno, muchos de ellos ni siquiera llegan a esa capa, son solamente una serie de condiciones no muy diferentes a lo que ya se hacía en Flash hace unos 15 años atrás, con if, then, else, pero no es más complejo que eso. Es así, y yo creo que es bueno que la gente lo sepa. O Sí, sea, no pasa nada. Estamos en un proceso de aprendizaje, que nadie piense que ahora se va a resolver este tema, para bien y para mal. Para que los que les dan miedo sepan que mañana no va a venir Skynet a conquistar el planeta, y para los que les gusta, que sepan que hay que investigar más. Tenemos que poner otras herramientas en valor, porque todavía nos falta mucho recorrido, ¿no? Para llegar a un punto bueno. hace un par de meses yo escuché a un economista español, un niño, no me acuerdo el apellido, pero él planteaba con mucho miedo y alertando a la gente sobre el tema de la robotización y la automatización, que se iban a perder muchos trabajos, pero después también aparecieron economistas de Estados Unidos y otros también de esta escuela, no me acuerdo el apellido de esta otra escuela, pero es otra escuela de economía que es como más ellos apuestan a que no todo se puede sistematizar, sino que se trabaja más con factores múltiples, ¿ya? Entonces, ellos planteaban de que en realidad, no sé, o sea, si bien es cierto, en el corto plazo sí van a perder trabajo, pero eso también iba a significar transformaciones profundas en las sociedades en donde también íbamos a tener que muchas sociedades como Estados Unidos ya está pensando, por lo menos algunos estados, están pensando en bajar la hora de trabajo para qué, para generar un puesto extra y con eso cubrir las bajas que van a tener por automatización y otros también están planteando de que los que hoy en día se van a quedar sin trabajo también van a pasar a ser parte de una nueva fuerza política que pronto se va a ser más potente, que es el concepto del autoempleado. Hoy en día, como pasa en Chile o en muchas partes del mundo, si alguien se queda sin trabajo, simplemente hay que tener ingresos extras que hace, o puede rentar una habitación dentro de Airbnb, o puede ser por la tarde manejar un Uber o cosas similares. Entonces, lo que ellos apostaban de que la economía, como la veían, se iba a autorregular, iba también condicionada por estas nuevas filosofías de personas que quieren más tiempo para sí mismas también iba a moldarse para que pudieran disfrutar de ese tiempo con la misma cantidad de ingresos. Y si lo vemos un poco, mirando un poco más hacia adelante, con lo que ofrece Elon Musk y este sueño de llegar a Marte y que ahora con los nuevos cohetes estamos cada vez más cerca de tener una nueva base en la Luna, sí, se puede hacer. Yo creo que vamos por buen camino, eso es solo cosa de no verlo tan negativo, no hay que ser De tan... hecho, si lo piensas, ni siquiera hay que irse hacia... O sea, los griegos tenían un sistema basado en esclavos y vivían estupendamente. Sí. Quiero decir que la economía es plástica y los trabajos están hechos simplemente para darnos de comer y que no nos matemos por la calle. Quiero decir, que a veces entendemos estas cosas de la economía como si fuera una especie de Dios. No, o sea, lo importante aquí es decidir cuánta gente queremos ser, decidir más o menos qué nivel de vida queremos tener y no hace falta que la gente se quede sin trabajo. Si es que, mira, yo vengo de Japón y me parece una sociedad increíblemente desarrollada y me parece
Soy una raza súper. Y Pero yo ojo, creo ellos que son los que algún están día quitando las comentaré. carreras de humanidades. Cuidado, que tengo preparado un post. Tengo preparado un post muy bueno sobre Japón y la usabilidad de Japón y el diseño. Muy bueno. Ya, qué bueno. Con fotos reales de allí. Pero lo que quiero decir es que ellos, por ejemplo, ellos crean puestos de trabajo en otros países para gente, por ejemplo, mayor, ocupada, que a lo mejor no quiere quedarse en casa cobrando su pensión y prefiere estar trabajando en labores. Entonces, pues, yo vi mucha gente mayor simplemente a lo mejor al lado de una obra señalizando para que no te cayeras en una zanja, ¿no? Ya está. No hacía nada más, con una cosita. Por supuesto que puede haber un cartel ahí de caution, precaución, cuidado, te vas a caer a la zanja, pero ellos han preferido tener una parte de la población ocupada y a veces generan microtrabajos solo para que, bueno, pues haya más gente ocupada. Tiene un 3,6% de paro después de ser el país más golpeado por la crisis de 2008 del mundo. Y después de Fukushima, un 3,6% de paro. Es no tener paro, no hay nadie que haga eso. O sea, son finlandeses. O sea, Ni Alemania tienen lo una tiene. manera distinta de entender ese trabajo, aunque es verdad que a veces trabajan muchas horas, etcétera. Pero quiero decir que la manera en la que nosotros organicemos la sociedad para trabajar, que vayamos 8 horas al trabajo es aleatorio. Podríamos ir 4, podríamos ir 3. La jornada laboral podría ser de lunes a miércoles en vez de lunes a viernes. O sea, que son convenciones sociales totalmente aleatorias. Y si este cambio, fíjate, casi me apetece que ocurra. Quizá es el momento de tener algunos cambios drásticos en la sociedad, son los únicos que hacen que uno se plantee lo que hemos hablado de la sociedad vieja o la organización vieja. El que sigue pensando que el trabajo remoto es un desastre o que no se puede medir, o el que sigue pensando que 8 horas sentado en una silla es un buen trabajador, o 10 horas, o el último que sale de la oficina, esto es lo mismo extrapolado a un país o extrapolado a una sociedad. Quizá necesitemos una disrupción como la inteligencia artificial, morone todo, para poder salirnos de la caja, mirar y decir, bueno, oye, lo has dicho, no pasa nada. Estos que trabajen menos horas, estos que se dediquen a un trabajo que nos vamos a inventar mañana, que es, yo qué sé, repintar todas las semanas las líneas de las calles, quiere decir que trabajo siempre puede haber. Si el trabajo no lo hemos inventado para vivir en sociedad, no es un valor santo ni nada. O sea, de hecho, si tuviéramos esclavos como los griegos y no trabajáramos, que estaríamos mejor, no peor. Es que el esclavo, a ver, entendiendo que el esclavo ahora es una máquina, sienta mal, ¿vale? Pero quiero decir que al griego no le sentaba mal tener un esclavo porque culturalmente era como ahora las máquinas. Ya hemos hablado de esto, Alexis y yo. De hecho, robot viene de esclavo. Del húngaro, creo que era húngaro, significaba esclavo. O sea, sí que habrá un momento dentro de 20 o 30 años que si la inteligencia artificial o dentro de 100 o 500 de un nivel de conciencia, pues nos sentiremos mal por tener máquinas esclavas y habrá que liberarlas como liberamos a los esclavos en su momento. Como yo robot. Así, ¿no? Todo volverá al mismo ciclo, ¿no? Pero estaría bien tener unos 200 años en los que poder ser como los griegos, ¿no? Sentarnos a hablar, a filosofar, a crear nueva filosofía, a expandirnos por el universo y dejar de levantarnos a las 8 de la mañana todos los días para ir a trabajar, que sinceramente es una cosa... Está bien el día que te apetece. Estaría muy bien no tener que hacerlo obligatoriamente. Ese sería un origen. Bueno, yo creo que nos hemos escapado un poco del tema principal. Probablemente tengamos que hacer una nueva sesión hablando solamente del futuro y poder como entender qué es lo que va a pasar, porque aquí se abren muchos caminos como qué va a pasar con las empresas en el futuro. ¿Por qué? Porque ya existen empresas tan grandes como Apple, como Amazon, que tienen incluso más ingresos y más flujo que pequeños países. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya hoy en día hay economistas que dicen que no existe una sola empresa, ni siquiera Estados Unidos, si se pone de acuerdo, no puede comprar a Apple. Entonces, en un futuro vamos a ver que estas empresas van a seguir creciendo. Ya tenemos un SpaceX que como sea levanta fondos, pero es capaz de mandarte cohetes al espacio y que sean reutilizables. Entonces, en un futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo naciones? ¿Vamos a hacer una sola? ¿Vamos a hacer pequeñas empresas colonizando el exterior? Entonces, Yo creo que toda la ciencia ficción va en lo último que has dicho. sí. Y creo que el culpable de eso es la falta de innovación. Es decir, si un gobierno no se pone las pilas y hace como Estonia o otros países y se convierte en esa empresa innovadora que es capaz de llevar a la sociedad a otro lugar, pues serán las empresas innovadoras las que sustituirán su papel en la sociedad. Y tiene sentido. Y yo no digo que sea bueno, me parece dantesco. Yo soy un poco más socialista, como ya habréis visto, pero el tema es que es inevitable. Es decir, si al final Google o
Facebook o Amazon me contrata, compra como hacían antes los americanos, ¿no? Compra un trozo de una región en Chile y me pone una casa, me pone un colegio en el que mis hijos son trilingües y son innovadores, me da un buen sueldo, me da un coche eléctrico. Hace lo que hace Samsung en su país. Claro, si soluciona la vida, él está protegiendo mucho más mis intereses que mi Estado. Y al final tendría bastante sentido que si luego Amazon crea un partido político en cada país, los trabajadores ya son millones, al final gane las elecciones y acabe gobernando un país. O sea, es una posibilidad, porque si cumple mejor mis expectativas, esta especie, no sé cómo llamarlo, corporativocracia, corporation, no sé cómo sería el concepto, tiene sentido. Si al final Elon Musk es el primero con sus propios fondos, los de otras multinacionales y no con países, el que lleva la primera colonia a Marte, y son ellos quienes hacen la selección de personal, de qué personas van a ir a Marte, al final la colonia de Marte será una empresa empresarial, no de un país, no será de la ONU, será de un conglomerado de empresas que ha mandado a la gente a Marte. Entonces, yo no digo que sea la mejor solución, a mí me da... Ahora, ojo, eso no lo veo muy lejos porque piensa, el año pasado, con el Apple Watch, el 2, que toda la gente lo vio como la gran innovación, ellos dedicaron más presupuesto que la NASA solamente en hacer investigación para el Apple Watch para que se pudiera sumergir y tener por lo menos 150 tipos de mediciones biométricas en tu pulsera. Entonces, si entendemos esa capacidad de inversión, no parece ilógico que en un futuro ya estemos con todas estas empresas colonizando, expandiéndose, pero ahí entra algo muy entretenido. Y ahí Estonia podría volver al juego. ¿Por qué? Porque ellos crearon este tema de la e-residencia. Entonces, la e-residencia a un ser postmoderno o ultramodernista le da muchas posibilidades porque es capaz de elegir qué país lo representa y en qué país él quiere ejercer, digamos, realizar su vida, entregar sus impuestos. Entonces, en un futuro yo no podría estar obligado a nacer chileno y morir chileno, sino que podría morir, o sea, ser técnicamente parte de Estonia porque sería un residente. Si las empresas se siguen expandiendo y los países grandes empiezan a abordar esta tecnología, este tipo de nuevas políticas, nuevas sociedades, ya no estaríamos hablando de que, oye, nací en Chile, pero muero como chino, puedo ser chileno, pero es ser Estados Unidos, puedo ser español, puedo ser francés, belga o estonio, simplemente quedándome con eso. Os voy a contar un caso muy, muy específico. Mi cuñado y mi cuñada, la hermana de mi mujer, ellos ahora trabajan como nómadas digitales. Ella hace subtítulos para Netflix y él trabaja en una agencia de marketing y viaja por todo el mundo. Y entonces, claro, como su situación laboral es tan compleja a nivel internacional que en realidad no habría forma de hacer lo que él hace. El nómada digital vive en una laguna legal constante en la que lo que hace es utilizar visados de turista, porque no puede pedir un visado de trabajo, porque en realidad sigue trabajando para la empresa de España, solo que quiere vivir en Bali unos meses mientras está trabajando de forma remota, y entonces viven con los visados de turista y van saltando de país en país el visado de turista, sin pagar, por supuesto, ningún impuesto en los países donde viven y siguen pagando el impuesto donde son remotos. Pero, ¿qué pasa si un nómada digital, además, es remoto en varios países? ¿Qué pasa con un nómada digital es remoto nacional que también está dividida? O sea, llega un punto en que las fronteras, los visados de trabajo, son un absurdo y una cosa muy anacrónica. O sea, ya está ocurriendo, no tiene sentido. Podrías tener en España viviendo durante 6 meses o 3 meses el visado de turista, o a un europeo, todos trabajando en remoto para otro país, pero viviendo en tu ciudad. Si todos hicieran eso, no podrías recaudar impuestos. Entonces, habrá que ponerse de acuerdo. Es decir, habrá que hacer un registro de la ONU de nómadas digitales o no sé, para que uno pueda vivir donde quiera y pagar impuestos donde le toque. Esa es la gracia de e-residence. Claro, porque yo he visto eso de e-residence y, por ejemplo, para ser autónomo o freelance en Europa es buenísimo. Porque era mucho más fácil hacerlo todo. Yo me ahorro un montón de cosas que en España son un horror burocrático, porque la firma digital va fatal, porque el sistema de Hacienda me tengo que meter con un Explorer no sé qué, instalar 27 cosas de Java. Muy distinto a lo que pasa acá. Un horror. Yo sé que es igual de horror, entonces en cambio en Estonia está súper bien hecho. Entonces, para mí es más cómodo darme de alta en la residencia virtual en Estonia y hacerme freelance en
autónomo en Estonia y facturar a nivel europeo de Estonia, que para mí es fácil porque Europa tiene sin problema en países, me es mucho más fácil que hacerlo en España. Y entonces a lo mejor de repente, por lo que dice Alexis, Ya hasta se paga menos. el millón, que son 3 millones de autónomos en España, pues empiezan a irse bueno, no se van a ningún lado, ¿no? Pero empiezan a coger esta residencia virtual y de repente te has perdido 3 millones de impuestos. Exacto. Cuidado, es una cosa muy seria. Sí, pues. Sí. O sea, entonces, claro, es un tema muy, muy interesante y yo creo que es que los gobiernos no se están enterando de nada. Eso es lo que yo creo. Y, por ejemplo, se siguen gastando dinero en petróleo, se siguen gastando dinero en ejército, en guerras, cuando en realidad hay otros que no tienen dinero, o sea, no tienen armas, no tienen país, no tienen patria, no tienen esos problemas y en cambio tienen ya rentas per cápita más altas que al final algo se están perdiendo. Porque luego pagas Google en España paga muy poco y yo pago un 20%. Entonces hay que pensar qué está pasando. O sea, dice Alexis, esto no tiene mucho sentido. O sea, no sé, al final va a ser mejor ponerle un asiento de la ONU a Facebook, a Google, a Amazon y a Apple. Al final son los que van a tener más que decir. Claro. Bueno, Si no, nos fuimos para otro lado. sí, mira, yo creo que de verdad tenemos que continuar esto con otra sesión ya dedicada a lo que es el futuro, la robótica, inteligencia artificial. No olvidar lo que se viene con el entrelazamiento cuántico y todo lo que se está haciendo en ciencia. Pero bien, eso lo podemos hacer para otra charla, así que hay mucho tema. Agradezco su tiempo para compartir en este espacio, el primero de 5 paneles online. Y bueno, también muchas gracias a todos los que aguantaron estas casi 2 horas con nosotros. Que se tomen una piscola mientras que nos... Sí, muy recomendable. Hay que agregarlo abajo. Están todos más alineados. Bueno, chicos, últimas palabras, no sé, ¿tienen algo que decir para cerrar la idea principal de esto? Yo creo que tenemos que, bueno, estamos con varios desafíos este año. Primero, entender mejor a qué nos enfrentamos ahora con las nuevas tecnologías, y que va de la mano con la innovación de las empresas, pero también entender qué es lo que está pasando dentro de las empresas y cómo nos estamos aplicando esta cultura interna para poder gestionar esta innovación. Innovación que nos va a permitir también desarrollar nuevas cosas, ¿cierto? Y además ser un ejemplo a lo mejor para otros países, porque aquí en Chile, como les decía anteriormente, creo que todavía nos falta un poco desarrollar un poco más la investigación relacionada también con los temas de experiencia de cliente y también juntar las disciplinas, para poder creo que me fui para otro lado, yo creo. Creo que ya mejor. Yo creo que es interesante porque yo voy a decir enfrentar este nuevo diseño centrado en... Lo hemos visto ya en varios congresos, el tema del diseño centrado en los humanos. Es decir, claro. el Human Centered Design, ¿no? Y tiene que ver con esto. La sociedad cambia, la humanidad tiene que cambiar. Tenemos que irnos a esa volada de capa para luego entender que entonces a nivel de empresa muchísimo más osados, mucho más arriesgados. Tenemos que dar un salto cualitativo, casi un salto cuántico, ¿no? Cuántico, para poder llegar a donde tenemos que llegar en esta nueva sociedad. Y eso pasa por romper los hilos de formas absolutamente locas. O sea, quizá tenemos que entrar ya olvídate del CX, del UX, del marketing. Tenemos que entrar en una etapa nueva completamente, en la que el diseño de soluciones, y olvídate de visual, de centradas en estos humanos, lo empapen todo. Y desde ahí, desde ese propósito del que hablábamos, empezar a construir. Entonces, y además, yo creo que además entender de que la experiencia de cliente, como siempre lo digo, no es atención a cliente. Esto es como un trayecto que genera, o sea, durante toda la vida una persona en relación a las marcas que uno se va interactuando toda su vida. O sea,
vais teniendo contacto con las marcas toda tu vida. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo súper en cuenta, que comienza el trayecto desde que tenemos el primer contacto con la empresa hasta que termina, digamos, comprando o qué sé yo. Pero tenemos que entender que es un proceso muy largo, o sea, no es llegar y ya, la experiencia del cliente es cuando la persona va a reclamar o va a pedir una devolución o qué sé yo. Eso no lo es. Entonces, cambiar un poco ese switch que tenemos hoy en día en las empresas. Claro, sumándome un poco a lo que tú dices, es como, claro, las empresas como establecen relaciones son como una persona más. Así como hay personas que marcan tu vida, que llegan a aportar cosas, las empresas también lo hacen, en especial porque tienen una relación contigo a lo largo de tu formación. O sea, ¿cuánta gente estableció este vínculo emocional con Coca-Cola porque creció creyendo que Coca-Cola tenía el viejo Pascuero o Santa Claus, como le dicen en otras partes? Eh, o cuánta gente también ha hecho estos vínculos con que comida rápida, vamos al McDonald's. Entonces la marca en sí no es algo pasajero, no es algo que yo cree, me olvide y es algo intrascendente, que mucha gente lo ve como, oye, mi empresa solamente se dedica a hacer chocolate y no hago más que eso. Olvidan también las experiencias que están asociadas detrás, las construcciones de eventos, de memorias, de recuerdos. La marca deja un paso, deja una marca, por ser redundante, deja un sello, una experiencia, un fragmento de sí misma dentro de las personas con las cuales interactúa. Entonces, el tema del Customer Experience en la actualidad, por lo menos, es importante y tiene que ser mucho más importante para seguir humanizando los procesos, humanizando la tecnología y también dando soluciones más que problemas hacia las personas. Y a la sociedad. Yo creo que ese es el tema. Exacto, a la sociedad. El que no entienda que tiene que formar parte Mm. de las soluciones y no del problema, va a acabar en el hoyo. Y ya veremos a dónde llega eso, pero eso ya está ocurriendo. Y yo sé que en Latinoamérica todavía falta un poco de tiempo para que la gente sea tan exigente con las marcas como estudios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. El nivel de exigencia está llegando a puntos. Un solo escándalo medioambiental en una marca la puede hundir para siempre Claro. en el mercado. Un solo escándalo sexual o de no tener paridad con las mujeres o un tratamiento deshonesto con ellas o que no estén los directivos también te puede marcar para toda la vida. Y poco a poco eso va a seguir ocurriendo. Con las aerolíneas, de si arrastras a un pasajero de la aerolínea por cumpliendo un protocolo, el tipo de castigo es otro. O sea, cuidado porque nos metemos si no formas parte del que contribuye a la sociedad en mayor o menor medida y eres parte del problema y no parte de la solución, te vas a quedar sin. O sea, espérate un poquito y ya lo verás. Sí. Entonces, la sanción social es mucho mayor que la sanción infinita. Bueno, chicos, voy a dejarlo hasta acá y, con la grabación.